Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal, donde exploramos juntos los oscuros rincones de la literatura clásica y el terror cósmico. Hoy les traemos El color del espacio exterior, una inquietante obra de H.P. Lovecraft, uno de los maestros del horror más grandes de todos los tiempos. En este relato, nos adentraremos en un mundo donde lo desconocido toma una forma aterradora e indescriptible. Si eres amante de las historias que desafían la comprensión humana y te invitan a explorar lo inexplicable, este audiolibro es para ti. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fascinantes narraciones. En los próximos 15 capítulos, te llevaré por un viaje que comienza con un misterioso meteorito y una granja aislada en las montañas, donde lo que parece un simple evento natural desencadenará consecuencias mucho más oscuras y extrañas de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que avancemos, irás descubriendo los horrores incomprensibles de un color que no pertenece a nuestro mundo, y cómo esta anomalía cambia la vida de los que se atreven a acercarse. Así que acomódate, relájate, y prepárate para escuchar la historia del color del espacio exterior. Capítulo 1. El meteorito. La zona maldita no tenía nombre oficial. No aparecía marcada en los mapas y, para la mayoría de la gente, simplemente no existía. Se trataba de una extensión desolada, grisácea y yerma, donde los árboles parecían inclinarse bajo el peso de una atmósfera extraña, y el viento soplaba con un sonido apagado, como si temiera alzar la voz. Quienes habitaban en las cercanías evitaban hablar demasiado del lugar, y aquellos que se atrevían a adentrarse en sus límites regresaban con la mirada perdida y la lengua sellada. Algunos lo llamaban la zona maldita, otros simplemente lo evitaban. Pero no siempre fue así. Décadas atrás, esa tierra formaba parte de una apacible región agrícola. Era el corazón de Arkham, rodeada de granjas fértiles, colinas suaves y senderos boscosos. Una de esas granjas pertenecía a Nahum Gardner, un hombre respetado y trabajador, con esposa e hijos, cuya propiedad se extendía hasta las riberas del pantano al oeste del bosque. Todo cambió una noche de junio, cuando el cielo se rasgó con un destello fulgurante y un objeto llameante descendió desde las estrellas. El impacto fue sentido a varios kilómetros de distancia. No se oyó explosión, pero el suelo tembló y una luz antinatural iluminó el firmamento nocturno durante breves pero eternos segundos. A la mañana siguiente, un grupo de curiosos se acercó al lugar del impacto, guiados por la curiosidad y el rumor. En el centro del campo de los Gardner había un cráter humeante, y en su interior, una masa caliente y luminiscente que parecía viva. No era una roca común. No tenía color definido. Reflejaba la luz del sol con una intensidad imposible, proyectando matices que no pertenecían a ningún espectro conocido. Algunos aseguraban ver tonos púrpuras, otros juraban que era azul, y otros más afirmaban que no tenía color en absoluto, sino algo completamente ajeno a toda descripción humana. Nahum permitió que los científicos del cercano Miskatonic University examinaran el objeto. Varios profesores llegaron en coche, armados con instrumentos, reglas, ácidos y martillos. Rasparon la superficie del meteorito, tomaron muestras y las llevaron al laboratorio. Pero el objeto no respondía como debía. Era maleable bajo el calor, pero se endurecía de manera impredecible. Cuando se intentaba dividirlo, emitía chispas del mismo color imposible y se recomponía con rapidez. En contacto con el ácido, burbujeaba y soltaba gases sin olor, pero las muestras se descomponían y desaparecían al cabo de unas horas, dejando tras de sí una fina capa de polvo grisáceo. Una noche de tormenta, varios testigos vieron cómo el meteorito parecía menguar bajo la lluvia. Al amanecer, ya no quedaba nada más que el cráter, vacío y reseco, como si la piedra hubiese sido absorbida por la tierra misma. Los científicos, desconcertados, regresaron a la universidad con más preguntas que respuestas. Y la familia Gardner volvió a su rutina, aunque Nahum notaba que algo había cambiado. La tierra alrededor del cráter parecía más fértil, más suave, como si hubiese sido abonada con un extraño nutriente. Las plantas empezaron a crecer con rapidez inusual, pero también adquirieron un matiz que nadie podía describir del todo, un brillo sutil, enfermizo, que causaba incomodidad al mirarlo por mucho tiempo. Los árboles florecieron con hojas de un verde más intenso, aunque su textura era distinta, más frágil, casi quebradiza. La fruta que daban los manzanos crecía enorme, jugosa, pero tenía un sabor amargo y un regusto metálico que persistía en la lengua.
Los animales de la granja empezaron a comportarse de forma errática. Las gallinas evitaban el cráter, los perros ladraban al aire vacío, y las vacas se rehusaban a beber del pozo cercano al lugar donde el meteorito había caído. Pero lo más inquietante era el aire. Quienes pasaban por el campo aseguraban que el viento tenía un timbre diferente. Una vibración apenas perceptible, como si el sonido estuviese alterado por una presencia invisible. Algunos dijeron que, al atardecer, se podía ver un leve resplandor flotando sobre la tierra, como un velo de luz, del mismo color inexplicable del meteorito. Una tonalidad que no pertenecía al cielo, ni al suelo, ni a la imaginación. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo extraño había comenzado a germinar allí. No era solo un fenómeno atmosférico, ni una ilusión. Era algo más profundo, más antiguo, más ajeno a la comprensión humana. Un vestigio de otro mundo, quizás de otro universo. Y estaba enraizándose lenta, insidiosamente, bajo la tierra de Arkham. Capítulo 2. La familia Garner. La granja de los Garner estaba situada en una región aislada, alejada de las aldeas y de la vida urbana que caracterizaba a Arkham. Era un refugio, un lugar donde Nahum y su familia podían trabajar la tierra en paz, lejos del bullicio de la ciudad. Nahum Garner, un hombre robusto de mediana edad, vivía allí con su esposa, la dulce y paciente Cealia, y sus 3 hijos. El mayor, Thaddeus, que ya comenzaba a alcanzar la madurez, y los más pequeños, Merwin y el pequeño Zenas, que aún jugaban entre los árboles y corriendo por los campos. La familia Garner había llevado una vida tranquila antes del extraño acontecimiento. El trabajo en la granja les permitía mantenerse ocupados y alejados de los problemas que aquejaban a las grandes ciudades. Sin embargo, a partir de la caída del meteorito, las cosas empezaron a cambiar, aunque al principio, solo de manera imperceptible. Cealia fue la primera en notar la diferencia. Mientras paseaba por los campos, recogiendo algunas hierbas para el hogar, sintió una ligera brisa que le erizó la piel, una brisa que no se sentía en ningún otro lugar de la granja. Era un viento tenue, pero había algo extraño en él, como si estuviera impregnado de una energía desconocida. Durante los días siguientes, Cealia observó cómo las plantas cerca del cráter parecían crecer con una rapidez alarmante. Las vides se alzaban hacia el cielo, los brotes de cebada se multiplicaban y alcanzaban una altura poco común para la época del año. Sin embargo, las hojas de las plantas adquirieron una tonalidad extraña, un color que parecía no pertenecer a este mundo. Un matiz que nadie en la familia pudo identificar con precisión. Nahum, por su parte, trató de mantenerse racional. Aunque se sentía preocupado por los cambios en su propiedad, no quería ceder a la superstición o al pánico. Era un hombre práctico, y prefería pensar que todo era producto de la naturaleza en su máxima expresión. La tierra podía estar simplemente más fértil después de la caída del meteorito. Pero las cosas fueron tomando un giro inquietante cuando, poco después, comenzó a notar algo más extraño. Sus animales, por ejemplo, parecían evitar las áreas cercanas al cráter. Las cabras, que siempre habían sido inquietas y curiosas, se mantenían alejadas del campo donde el meteorito había caído. Los perros, normalmente protectores y fieles, comenzaron a ladrar hacia el vacío, como si algo invisible estuviera acechando. Las vacas, antes de beber de los pozos cercanos, olían el agua durante largos minutos antes de ceder a la necesidad de saciar su sed. Algo no estaba bien. Una tarde, mientras Nahum estaba en el campo con Thaddeus, revisando el estado de los cultivos, notaron un brillo en el horizonte, cerca del lugar del impacto. Era un resplandor pálido, como si la luz del sol se reflejara en algo metálico, pero al mirar directamente hacia donde el brillo emanaba, no podían discernir qué lo causaba. El aire parecía viciado en esa zona, y las plantas cercanas al cráter se sentían visiblemente alteradas. Nahum frunció el ceño. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. De vuelta en la casa, Cealia les mostró una preocupación aún mayor. Los animales no solo evitaban la zona, sino que empezaban a enfermar. Las gallinas caían muertas sin razón aparente, y los perros vomitaban extraños líquidos grises después de caminar cerca del cráter. Incluso el gato, siempre alerta y saludable, parecía de pronto más delgado y desconcertado, con los ojos vacíos como si estuviera mirando algo que solo él podía ver. La familia trató de racionalizar la situación. Pensaron que podría tratarse de una enfermedad o alguna peste que había afectado a los animales, pero a medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Merwin, el segundo hijo,
Comenzó a tener pesadillas durante la noche, en las que clamaba de miedo por una luz brillante que lo estaba mirando. Cealia, preocupada por su salud, intentó calmarlo, pero el niño insistía en que veía la misma luz extraña, esa que parecía emanar del suelo mismo. A pesar de los crecientes temores, Nahum no estaba dispuesto a abandonar su hogar sin una razón concreta. Se decidió a investigar más a fondo el extraño fenómeno. Una tarde, acompañado de Thaddeus, se dirigió al lugar del impacto. Lo que encontraron allí fue desconcertante. El meteorito había desaparecido. No quedaba rastro de su existencia, salvo por el cráter humeante que seguía emanando una niebla ligera. De alguna manera, el suelo alrededor del cráter había cambiado, las piedras y la tierra se veían más suaves, y las raíces de los árboles cercanos parecían agitarse de forma extraña, como si algo invisible las estuviera manipulando. A pesar de la desaparición del meteorito, las anomalías continuaron. Las plantas en la granja empezaron a mutar. La fruta que crecía en los manzanos se volvió gigantesca, pero al probarla, su sabor era amargo y agrio, algo completamente fuera de lugar. Las flores de la huerta se marchitaban sin explicación, aunque el color de sus pétalos adquiría tonalidades tan vibrantes que causaban dolor al mirarlas por mucho tiempo. Como si sus colores no fueran naturales, como si provenieran de un espectro que no pertenecía al mundo humano. La salud de la familia comenzó a deteriorarse también. Nahum, Cealia y los niños comenzaron a sentirse extrañamente fatigados. Las fuerzas les abandonaban sin razón aparente, y los dolores de cabeza se volvieron recurrentes. A menudo sentían una presión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso a medida que se acercaban al cráter. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera alrededor de la granja se volvía cada vez más opresiva. Había algo en el aire, algo que no se podía identificar, pero que todos lo sentían. Los niños dejaron de jugar al aire libre, temerosos de las sombras que parecían alargarse de forma anómala al atardecer. Nahum, aunque escéptico, no pudo evitar percibir que algo estaba sucediendo, algo más allá de su comprensión. Sin embargo, el misterio del meteorito y sus efectos no parecía tener fin, y la granja se sumía cada vez más en una atmósfera extraña, donde lo imposible comenzaba a tomar forma. Capítulo 3. La influencia del meteorito. La vida en la granja de los Gardner se había vuelto cada vez más extraña. Lo que antes era un refugio apacible en la tranquilidad del campo, ahora se había convertido en un lugar de incomodidad constante. Las alteraciones, que inicialmente se percibieron como anomalías menores, tomaron una magnitud mucho mayor con el paso de las semanas. La tierra, que parecía haber sido bendecida con una fertilidad insólita, empezaba a mostrar signos de haber sido corrompida por algo mucho más oscuro. Los cultivos crecían de forma anormal, pero sus frutos adquirían colores y texturas que causaban repulsión en quienes se atrevían a tocarlos. La familia Gardner, aún desconociendo la verdadera causa de estos fenómenos, trataba de adaptarse a una nueva normalidad, aunque no sin una creciente preocupación. Nahum, con su lógica práctica, intentaba convencer a su familia de que todo podría explicarse de una forma más racional. Quizá la caída del meteorito había alterado de alguna forma la química del suelo, tal vez había sido algún fenómeno atmosférico extraño que afectaba la vida vegetal y animal. Sin embargo, a medida que los días pasaban, su razón comenzó a ceder ante la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Cealia fue la primera en notar un cambio drástico en su salud. Comenzó a sentirse fatigada de forma inexplicable. Al principio, creía que era simplemente el estrés de los últimos días, el trabajo acumulado en la granja, pero pronto los síntomas se volvieron inconfundibles. Se sentía débil, sin fuerzas, y sus piernas se tornaban pesadas, como si caminara a través de un líquido denso. El dolor de cabeza comenzó a ser constante, y la presión en su pecho se hizo más insoportable. A veces, sentía que el aire que la rodeaba era irrespirable, que estaba atrapada dentro de una burbuja de energía densa que no podía atravesar. Nahum, preocupado, pensó que tal vez el ambiente en la granja se estaba viendo afectado por algún tipo de toxina proveniente del meteorito, una sustancia química desconocida que podría estar liberando algún gas nocivo. Pero esa hipótesis pronto se desmoronó cuando los niños empezaron a mostrar los mismos síntomas. Thaddeus, el mayor de los hijos, quien había comenzado a trabajar en la granja con su padre, se quejaba de dolores intensos en los músculos y de mareos. Merwin, el segundo niño, de solo 8 años, se desmayaba de manera inesperada en varias ocasiones, y Zenas, el más pequeño,
no dejaba de tener pesadillas que lo hacían despertarse en medio de la noche, gritando sobre luces brillantes y figuras extrañas que lo observaban. El estado de salud de la familia Gardner se agravó, y los animales, que parecían haberse adaptado a los cambios de forma más lenta, también comenzaron a presentar comportamientos cada vez más extraños. Los perros de la granja, que solían ser los guardianes leales de la propiedad, empezaron a mostrar signos de desesperación. Ladraban sin cesar, se mordían las patas y se frotaban contra los árboles de manera violenta. Algunos de los caballos comenzaron a comportarse de forma errática, y las vacas que antes producían leche abundante, ahora apenas daban lo suficiente para una pequeña tanda. La noche se tornó más inquietante que nunca. Las sombras parecían alargarse de manera anormal en los rincones de la granja. El viento traía consigo un extraño susurro, como si el aire mismo estuviera comunicándose, pero nadie podía entender lo que decía. A menudo, los Gardner oían crujidos extraños provenientes de las paredes de la casa, como si algo estuviera empujando desde dentro, algo invisible e imparable. Una noche especialmente fría, Cealia despertó sobresaltada, después de haber tenido un sueño perturbador. En su sueño, había visto una luz intensa que surgía del suelo, del mismo color extraño que había tomado el meteorito al caer, y veía cómo todo a su alrededor comenzaba a torcerse y a desintegrarse. Las plantas, los animales y las personas se deformaban, se retorcían, y todo se sumía en un caos de colores imposibles y sonidos ensordecedores. Cuando se despertó, aún sentía esa sensación de desorientación y miedo. Miró a su alrededor, y durante un breve instante, pensó que aún estaba soñando, pues la habitación estaba bañada en una luz tenue y extraña que provenía del exterior. Al principio, Nahum pensó que todo se debía a la presión acumulada por los extraños sucesos de los últimos días. Pero no pudo evitar que un pensamiento aterrador se le cruzara por la mente. ¿Y si el meteorito no era solo una piedra caída del cielo, sino una fuerza de otro tipo, algo ajeno a todo lo que los seres humanos podían entender? Algo que estaba cambiando la naturaleza misma de su hogar, y de alguna manera, de ellos mismos. A la mañana siguiente, el campo parecía diferente. Las plantas, aunque más grandes, ahora parecían otras. Las raíces de los árboles que se encontraban cerca del cráter del meteorito se retorcían de manera irregular, como si intentaran escapar de la tierra. Algunos brotes que antes eran de un verde saludable, ahora tenían un tono grisáceo, como si una peste invisible los estuviera consumiendo desde dentro. La atmósfera era densa, más espesa que antes. El cielo, aunque claro, tenía un tono pálido, como si la luz del sol estuviera filtrada a través de una capa invisible que alteraba la percepción de la realidad. Nahum comenzó a buscar en libros antiguos, en los pocos textos que la Universidad de Miskatonic había dejado a su disposición. Hablaban de meteoritos y de fenómenos cósmicos, de elementos que podían afectar la materia de maneras que no se entendían completamente, pero nada en esos textos mencionaba algo tan extraño y perturbador como lo que estaba ocurriendo en su hogar. No existía referencia alguna a una piedra que pudiera alterar el equilibrio de la vida en la Tierra de tal forma. La familia Gardner se encontraba atrapada en su propia granja, sin salida. A cada día que pasaba, las sombras se alargaban más. Algo había en el aire, algo que los estaba cambiando lentamente. Era como si la Tierra misma, tocada por la caída del meteorito, hubiera comenzado a respirar de una forma extraña, y todo lo que tocaba, se transformaba. Y los Gardner se daban cuenta, con creciente horror, de que ya no podían escapar de la influencia de lo que había caído del cielo. Capítulo 4. La revelación del meteorito. El paso del tiempo no trajo alivio alguno a los Gardner. La situación se volvía cada vez más desesperante, y la extraña influencia que emanaba del meteorito parecía extenderse como un veneno insidioso, afectando no solo a los seres vivos, sino también a la misma atmósfera de la granja. Nahum, al principio un hombre escéptico y racional, comenzó a ver con ojos distintos lo que antes había considerado simple superstición. Los síntomas, las anomalías en la flora y fauna, los cambios en la familia, todo indicaba que había algo mucho más allá de lo que la razón humana podía entender. Las noches se alargaban, y las sombras parecían alargarse más de lo natural. A menudo, los Gardner se despertaban a horas extrañas, impulsados por un súbito escalofrío o un ruido proveniente del exterior. No había rastro de viento, pero el aire, de alguna manera, siempre estaba cargado de una presión incómoda, como si algo invisible lo pesara todo. La granja, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una cárcel que los aprisionaba.
En su interior, las paredes parecían resonar con un eco extraño, como si la casa misma estuviera absorbiendo la influencia del meteorito. Una mañana, tras un sueño inquietante que lo dejó con una sensación de horror inexplicable, Nahum decidió que debía enfrentarse a lo que estaba ocurriendo, aunque no sabía ni cómo ni qué exactamente buscaba encontrar. Se dirigió al campo, hacia el lugar donde el meteorito había caído. Aunque no era un hombre de ciencia, algo dentro de él le decía que debía investigar más a fondo. Había algo que no comprendía, algo que no podía ignorar más. Al llegar al cráter, la escena que encontró lo dejó sin aliento. El terreno alrededor del meteorito estaba completamente alterado. La tierra, que antes era fértil y rica, parecía ahora estar enferma. El suelo, una vez firme, estaba resquebrajado y cubierto de una extraña sustancia viscosa, de un color que se acercaba al púrpura. La pequeña hendidura que había dejado el meteorito parecía expandirse lentamente, como si algo viviera dentro de ella. De vez en cuando, una vibración casi imperceptible sacudía el terreno, como si el meteorito continuara emitiendo una energía poderosa, una energía que no era de este mundo. A lo lejos, Nahum observó una figura extraña. Era un ser pequeño, encorvado, que se deslizaba por el borde del cráter, como si estuviera buscando algo. Al principio pensó que podría ser un animal, pero pronto se dio cuenta de que no era ninguna criatura conocida. Su figura estaba borrosa, como si no perteneciera del todo a la realidad, y su presencia parecía estar acompañada por una atmósfera espesa, una niebla impenetrable que emanaba del meteorito. Con cada paso que daba, el ser se desvanecía, solo para reaparecer en otro lugar, sin moverse de forma natural, como si fuera parte de un sueño o una alucinación. Nahum, temeroso, intentó acercarse, pero el ser desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón acelerado y una sensación de pavor creciente, Nahum decidió abandonar el lugar, pero antes de irse, observó con detenimiento el meteorito. La piedra, aunque parecía inerte, emanaba una extraña vibración, como si en su interior se ocultara algo mucho más siniestro de lo que su apariencia dejaba ver. Era como si todo lo que estaba ocurriendo en la granja estuviera conectado a esa piedra caída del cielo. Las alteraciones en la naturaleza, las enfermedades que aquejaban a su familia, la distorsión de la atmósfera, todo parecía originarse allí. En las horas que siguieron, Nahum no pudo dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Había algo en esa piedra que desafiaba la comprensión humana. No era solo una roca del espacio exterior, era un objeto que parecía tener una fuerza y un propósito propios, algo que trascendía la mera casualidad de su caída. Algo que, de alguna forma, tenía poder sobre todo lo que lo rodeaba. Y lo peor de todo era que ese poder no parecía tener límites. Mientras tanto, en la granja, las cosas seguían empeorando. Cealia había empeorado aún más, y los niños apenas podían mantenerse de pie. Thaddeus, el hijo mayor, había empezado a mostrar un comportamiento cada vez más extraño. Se aislaba, hablaba solo y comenzaba a tener momentos de una extraña agitación. En ocasiones, parecía estar observando algo invisible, como si una presencia ajena se hallara cerca de él, algo que no podía ver, pero que sentía en su ser. Y lo que más preocupaba a Nahum era que esas mismas visiones parecían haberse extendido a Merwin, su hijo pequeño, quien solía despertarse llorando en medio de la noche, hablando de sombras que se movían y de luces brillantes que descendían del cielo. Esa misma noche, después de la inquietante visión en el cráter, Nahum no pudo dormir. Decidió quedarse despierto, preocupado por lo que estaba ocurriendo. Algo en su interior le decía que debía hacer algo, que debía comprender lo que era esa fuerza que los estaba consumiendo. En el silencio de la noche, mientras el viento se mantenía extraño y la atmósfera densa parecía absorber todo sonido, Nahum escuchó algo que no podía entender. Un murmullo bajo, como un susurro proveniente de la tierra misma, un sonido que no venía de sus labios, pero que parecía hablar directamente a su mente. «Vuelve a buscarme». Las palabras eran nítidas, como si alguien hablara en su oído, pero cuando se giró, no había nadie. El terror lo invadió por completo. La granja estaba en manos de algo que no comprendía, algo más allá de su control. Algo que tenía el poder de alterar la realidad, de corromper la naturaleza misma. El meteorito ya no era solo una piedra caída del cielo, era el origen de un mal indescriptible, algo que los estaba consumiendo poco a poco. Con el miedo nublando sus pensamientos, Nahum comprendió algo que hasta entonces había intentado ignorar.
no había vuelta atrás. Ya no podía deshacer lo que había sucedido. La influencia del meteorito estaba más allá de todo lo que podía imaginar, y lo peor de todo era que no podía luchar contra lo que no entendía. Capítulo 5. La corrupción de la naturaleza. Los días que siguieron al descubrimiento de la extraña energía del meteorito fueron cada vez más inquietantes. Lo que había comenzado como un incidente aislado, algo casi trivial, se transformó rápidamente en una serie de sucesos que desbordaron los límites de la razón. A pesar de los esfuerzos de Nahum por racionalizar lo que sucedía, las anomalías no dejaban de multiplicarse, y con ellas, la desesperación. La influencia del meteorito no solo afectaba a los seres vivos que estaban cerca de él, sino que la propia naturaleza parecía sufrir una corrupción, una alteración más allá de lo natural. Las plantas, que antes crecían con vigor, comenzaron a pudrirse de manera inexplicable. La tierra alrededor del cráter se volvió infértil, y cualquier intento de cultivar algo, incluso en los campos alejados del impacto inicial, resultaba inútil. La cosecha ya no prosperaba, y los árboles, que habían sido la columna vertebral del paisaje, comenzaron a morir, sus hojas tornándose de un gris enfermizo. Los animales de la granja, que antes se alimentaban de lo que la tierra proporcionaba, comenzaron a manifestar extraños comportamientos. En los primeros días, Nahum notó que los caballos y vacas empezaron a alejarse de las cercanías de la granja. Parecía que de alguna manera sentían la presencia del meteorito, como si un instinto primitivo los guiara hacia un lugar más seguro. Sin embargo, los animales que aún permanecían cerca de la casa se veían cada vez más inquietos. Su comportamiento era errático, y en ocasiones, cuando se acercaban al campo donde el meteorito había caído, comenzaban a dar gritos extraños, como si estuvieran siendo atacados por algo invisible. Pero lo más perturbador de todo fue lo que ocurrió con los animales más pequeños, aquellos que aún no habían alcanzado su madurez. Nahum observó, horrorizado, que varios de los animales más jóvenes de la granja, como los corderos y los pollitos, comenzaban a deformarse de manera grotesca. Sus cuerpos se retorcían, sus pieles se volvieron translúcidas, y sus ojos adquirieron una mirada vacía, como si estuvieran completamente despojados de toda voluntad propia. Algunos de ellos no tardaron en morir, pero lo peor era que, en lugar de descomponerse como era natural, sus cuerpos permanecían extrañamente intactos, como si algo los hubiera suspendido en el tiempo. La familia, que ya se encontraba al borde del colapso, se percató rápidamente de los cambios en la fauna y la flora, pero sus esfuerzos por comprender lo que sucedía solo les trajeron más desesperación. La atmósfera de la granja se volvía cada vez más densa. Y una sensación de malestar constante invadía la vida cotidiana de todos los que vivían allí. Nahum, que había sido un hombre de gran fortaleza, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Sus noches de insomnio se hicieron más frecuentes, y los recuerdos de sus días previos al impacto del meteorito comenzaron a desdibujarse. Todo lo que parecía ser conocido se transformaba en algo ajeno, algo que se desmoronaba a su alrededor. Cealia, su esposa, ya no era la misma. Había comenzado a perder su lucidez. Se la veía cada vez más distante, como si estuviera atrapada en un mundo que no podía entender. Sus ojos, antes brillantes, se opacaban, y a menudo la encontraba murmurando palabras ininteligibles. En ocasiones, parecía observar el horizonte con una fijeza tan intensa que Nahum sentía que su mirada atravesaba el aire y llegaba a algo más allá de la granja, algo que no podía ver. Como si estuviera buscando algo que solo ella pudiera percibir. Los niños también estaban cambiando, pero de una forma más inquietante. Thaddeus, el hijo mayor, empezó a manifestar un comportamiento extraño. Ya no hablaba de la misma forma, y sus juegos habían adquirido una cualidad sombría. Pasaba largos periodos en silencio, mirando fijamente las paredes de la casa, como si estuviera esperando algo. En ocasiones, le susurraba cosas a Merwin, el hijo menor, que era demasiado pequeño para comprender lo que sucedía. Sin embargo, Merwin parecía comprenderlo de alguna manera, pues a menudo respondía a su hermano con una mirada vacía y una quietud que no era propia de un niño de su edad. Los ojos de Merwin, en particular, se volvían más oscuros cada día, como si una sombra invisible lo hubiera poseído. A medida que los días pasaban, la corrupción de la naturaleza se extendió más allá de los límites de la granja. Las aves, que solían migrar a otros lugares, dejaron de volar. El cielo, antes claro y brillante, se cubrió con una niebla espesa, de un tono morado que parecía provenir del mismo suelo.
Incluso los ríos y los arroyos cercanos parecían haber sido afectados por la presencia del meteorito, pues el agua, que antes era cristalina, comenzó a volverse viscosa y a tener un tinte extraño, como si se estuviera descomponiendo de alguna manera. Una tarde, mientras Nahum paseaba por la granja, tratando de entender el alcance de lo que sucedía, notó algo aún más extraño. Los árboles que rodeaban la granja comenzaban a perder sus hojas, pero no caían al suelo. En lugar de eso, se desintegraban en el aire, convirtiéndose en una especie de polvo gris que flotaba en la atmósfera. Este polvo parecía adherirse a todo lo que tocaba, cubriendo las superficies con una capa sutil pero persistente. Era como si el aire mismo estuviera contaminado por el poder del meteorito, como si la tierra estuviera siendo arrasada y reemplazada por algo completamente ajeno. El miedo se apoderó de Nahum, pero aún no estaba dispuesto a abandonar la granja. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero no entendía qué, ni cómo podía detenerlo. Cada vez más, sentía que el meteorito no era solo una piedra caída del cielo. Algo más oscuro, algo mucho más antiguo y maligno, parecía haberse despertado dentro de él. A medida que la corrupción avanzaba, Nahum también sentía que la realidad misma comenzaba a distorsionarse, y que todo lo que conocía estaba siendo tragado por un abismo del que no podía escapar. Capítulo 6. La desaparición de la familia. A medida que el tiempo pasaba, la granja de los Gardner, que alguna vez fue un lugar lleno de vida y actividad, se transformaba en un sitio sombrío y desolado. La atmósfera, ya cargada de una tensión palpable, se volvía más opresiva cada día. Los cambios que se habían iniciado con la caída del meteorito se intensificaron, y la familia comenzó a percatarse de que sus vidas ya no serían las mismas. La transformación de Cealia, la esposa de Nahum, fue uno de los primeros signos de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Ya no era la mujer amorosa y alegre que había sido antes. Su mente, ya frágil por los efectos del meteorito, comenzó a desmoronarse de manera alarmante. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora parecían opacos, vacíos, como si ya no estuviera completamente presente en el mundo. Durante las noches, a menudo la encontraba en el jardín, mirando al horizonte sin hacer ruido, como si estuviera esperando la llegada de algo o alguien. A veces murmuraba palabras en un idioma extraño, incomprensible para Nahum, y en esos momentos, él sentía que su esposa no estaba hablando con él, sino con algo mucho más allá, algo que solo ella podía percibir. Thaddeus, el hijo mayor, había comenzado a comportarse de una manera cada vez más extraña. Durante el día, se encerraba en su habitación, sumido en un silencio absoluto. Nahum había intentado hablar con él varias veces, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. Parecía como si estuviera hablando desde un lugar distante, como si ya no se encontrara en el mismo mundo que su padre. En ocasiones, Thaddeus miraba al meteorito con una expresión que Nahum no lograba entender, como si estuviera completamente absorbido por la fuerza de su presencia. A veces, su mirada era tan intensa que parecía que no reconocía a su propia familia. Merwin, el hijo menor, también empezó a cambiar. Aunque su juventud lo hacía parecer ajeno a los horrores que estaban afectando a los adultos, sus ojos, al igual que los de su hermano, adquirieron un tinte extraño, como si algo oscuro se hubiera apoderado de su pequeño cuerpo. Su comportamiento era cada vez más errático. A menudo se reía sin motivo aparente, y sus risas se volvían más intensas, más perturbadoras, como si estuviera disfrutando de una broma que solo él entendía. Merwin también comenzó a alejarse de la casa, explorando los alrededores de la granja con una fascinación que rozaba lo enfermizo. Cuando Nahum trató de detenerlo, el niño simplemente lo ignoraba, como si su padre ya no fuera relevante para él. El cambio más alarmante, sin embargo, ocurrió una tarde de otoño. Nahum había ido a revisar los campos cercanos al meteorito, preocupado por el estado de las cosechas y la tierra que ahora se encontraba estéril. Cuando regresó a la casa, encontró todo en silencio. El hogar que solía estar lleno de ruido y movimiento estaba ahora envuelto en un extraño vacío. Llamó a su familia varias veces, pero no hubo respuesta. Desesperado, buscó en cada rincón de la casa y los terrenos que rodeaban la granja, pero no pudo encontrar ni a Cealia, ni a Thaddeus, ni a Merwin. Finalmente, exhausto, regresó al lugar donde el meteorito había caído. Y fue allí, en el centro de la tierra contaminada, donde encontró la pista que confirmaría sus peores temores. La figura de Cealia estaba allí, de pie, mirando al meteorito con una expresión de trance absoluto. No parecía reconocer a su marido,
ni mostrar ninguna emoción. Estaba inmóvil, como si fuera una estatua hecha de carne. Nahum la llamó varias veces. Pero ella no reaccionó. Su mirada, sin embargo, se mantenía fija en el meteorito, como si estuviera hipnotizada por su presencia. Desesperado, intentó acercarse, pero en el momento en que sus manos tocaron el hombro de Cealia, algo extraño ocurrió. Un poder invisible lo empujó hacia atrás con una fuerza inesperada. Cayó al suelo, y al mirar hacia arriba, vio que la figura de su esposa ya no estaba. Había desaparecido, como si la tierra misma la hubiera tragado. De inmediato, Nahum sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una sensación de horror indescriptible que no lograba comprender del todo. Corrió hacia la casa, con la esperanza de encontrar a sus hijos, pero al igual que con su esposa, ellos también habían desaparecido sin dejar rastro. Las habitaciones estaban vacías, las camas sin uso, los objetos personales de sus hijos en su lugar, pero no había señales de ellos. Los recuerdos de su familia, de sus vidas juntos, parecían haber sido borrados de un solo golpe, como si nunca hubieran existido. En su desesperación, Nahum comenzó a gritar, a llamar a su familia, pero no hubo respuesta. Nadie respondía, y en ese momento, entendió que la desaparición de su familia no era un simple acto de huida, sino algo mucho más siniestro. Algo que había arrancado a sus seres queridos de su vida y los había llevado a un lugar donde él no podía alcanzarlos. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza del meteorito. No era una simple piedra caída del cielo. Era algo mucho más oscuro, algo que poseía el poder de alterar la realidad misma, de corromper a los seres vivos y arrastrarlos hacia una dimensión ajena. Y, lo peor de todo, era que él también estaba siendo afectado, aunque no de la misma manera. La sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable comenzó a invadir su mente, y Nahum ya no sabía si estaba soñando o si estaba viviendo en una realidad paralela que se desmoronaba ante sus ojos. En su desesperación, Nahum intentó abandonar la granja, pero cada vez que se acercaba a la salida, algo lo detenía. Como si la misma tierra que había sido tocada por el meteorito lo retuviera, lo forzara a quedarse. Algo invisible lo mantenía atado a ese lugar, y Nahum pronto comprendió que no sería fácil escapar de la fuerza que había tomado control de su vida. La granja de los Gardner ya no era un hogar. Era una prisión, un lugar donde la realidad misma se descomponía y donde las leyes de la naturaleza eran ignoradas. Nahum, ahora completamente solo, comenzó a preguntarse si alguna vez habría una forma de escapar de la oscuridad que lo rodeaba, o si el meteorito lo había condenado a ser parte de su pesadilla para siempre. Capítulo 7. La transformación final. La granja de los Gardner, que alguna vez fue un lugar lleno de esperanza y promesas de un futuro floreciente, se había convertido en un lugar desolado, donde la presencia del meteorito parecía extender su influencia sobre todo lo que tocaba. La tierra, antes fértil y productiva, se había vuelto árida y estéril. Las plantas que alguna vez crecieron con fuerza, ahora morían al tocarlas, marchitándose en una rapidez inexplicable. La atmósfera, pesada y cargada, se sentía como una amenaza constante, una fuerza invisible que se había apoderado de cada rincón de la granja. Nahum, quien había quedado completamente solo tras la desaparición de su familia, se encontraba atrapado en un estado de desesperación profunda. A pesar de los intentos de escapar, una fuerza inexplicable lo mantenía atado a la propiedad, impidiéndole alejarse de la presencia maligna que emanaba del meteorito. Era como si el propio lugar estuviera vivo, consciente de su presencia, y lo rechazara cada vez que intentaba huir. En los días que siguieron a la desaparición de su familia, Nahum intentó encontrar alguna respuesta, alguna explicación para lo que había sucedido. Recorría el campo una y otra vez, buscando alguna señal, algún rastro que lo guiara hacia la verdad. Sin embargo, todo lo que encontraba era el mismo vacío inquietante. El cielo, que antes brillaba con el calor del sol, ahora estaba cubierto por nubes grises y pesadas que parecían presagiar la llegada de algo aún peor. A medida que pasaban las semanas, Nahum comenzó a notar cambios inquietantes en su propio cuerpo. Al principio, fueron pequeños detalles, una picazón extraña en la piel, una sensación de calor que no desaparecía, como si estuviera atrapado en un constante estado de fiebre. Luego, sus ojos empezaron a sentirse pesados, como si la luz del sol ya no pudiera penetrar en ellos. Lo peor de todo era la sensación de que algo dentro de él estaba comenzando a alterarse, como si el mismo aire de la granja estuviera invadiendo sus venas, cambiando su naturaleza. Un día,
Mientras caminaba cerca de los restos del meteorito, Nahum sintió un impulso inexplicable que lo llevó a acercarse más. Era como si algo lo llamara desde el interior de la Tierra, como si el meteorito tuviera un poder irresistible sobre él. Al llegar al lugar, se arrodilló frente a la roca caída y tocó su superficie fría, extrañamente lisa. En ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo y una visión aterradora invadió su mente. Vio a su esposa, Cealia, en una especie de trance, su cuerpo retorciéndose de una manera antinatural. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora eran completamente opacos, y su rostro mostraba una expresión vacía y distorsionada, como si estuviera siendo consumida por una fuerza oscura que la estaba transformando. Lo mismo ocurrió con sus hijos, Thaddeus y Merwin. A medida que los veía en su mente, sus rostros cambiaban, se distorsionaban, se volvían sombras de lo que alguna vez fueron. La sensación de horror que experimentó en ese momento fue indescriptible, una angustia que lo hizo tambalear y caer al suelo. Al levantarse, Nahum se dio cuenta de que no estaba solo. Algo lo observaba desde la oscuridad, algo más allá de la comprensión humana. La tierra, la atmósfera, el aire mismo parecía estar impregnado con una presencia malévola que se alimentaba de su miedo. Mientras observaba el meteorito, sentía que la realidad comenzaba a desmoronarse, como si todo a su alrededor fuera un sueño y él estuviera a punto de despertar en una pesadilla aún peor. La noche siguiente, algo extraño sucedió. Nahum fue despertado por un sonido bajo, un susurro que parecía venir de las paredes de la casa. No podía entender las palabras, pero la sensación de que algo lo llamaba lo llenó de una ansiedad creciente. Se levantó y salió al exterior, donde la oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Sin embargo, en el aire flotaba una extraña luminosidad, una luz tenue que parecía emanar del suelo mismo, como si la tierra estuviera respirando. Se acercó a la luz, guiado por una fuerza inexplicable, y vio una figura en el horizonte. Era Cealia, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo parecía descomponerse lentamente, como si la misma esencia de su ser estuviera siendo disuelta por la influencia del meteorito. No era la mujer que él había conocido, sino una especie de sombra de ella, una entidad que ya no pertenecía a este mundo. Su rostro, una vez hermoso, estaba ahora cubierto por una capa de algo viscosa, como si su carne estuviera siendo devorada desde dentro. Nahum intentó llamarla, pero ella no respondió. Se quedó allí, inmóvil, observando la luz extraña que emanaba del suelo. La figura de Cealia, al igual que las de sus hijos, parecía haber sido tomada por algo más, algo ajeno a la humanidad. No podían comunicarse, no podían volver. Parecían ser parte de algo mucho mayor, una fuerza cósmica que se había desatado en la granja y que ahora reclamaba su existencia. Fue entonces cuando Nahum comprendió la verdad de lo que estaba ocurriendo. El meteorito no era solo una roca caída del cielo, era una puerta, una conexión con algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había cruzado a través del vacío del espacio y que ahora estaba invadiendo la Tierra. Lo que había tocado el meteorito no era simplemente materia. Era un poder que transformaba, que corrompía, que deshacía todo a su paso. La realidad misma estaba siendo distorsionada, y las personas que alguna vez fueron su familia ya no existían como tales. Ahora eran parte de algo más grande, algo insondable, algo que Nahum jamás podría comprender. Con esta revelación, Nahum sintió una oleada de desesperanza y horror abrumadora. Estaba atrapado, no solo en el lugar, sino también en la red de influencia que el meteorito había tejido alrededor de él. No importaba cuánto lo intentara, no podría escapar de la fuerza cósmica que había tomado control de su vida. La transformación final había comenzado, y él ya no podía huir de ella. Capítulo 8. El dominio de lo desconocido. El día siguiente amaneció gris, como todos los días desde la caída del meteorito. La luz del sol, cuando lograba filtrarse a través de las nubes, se veía tenue, como si la atmósfera misma estuviera opacada por una capa invisible que la envolviera. Nahum, quien se encontraba exhausto por la angustia y el terror que lo consumían, apenas logró conciliar el sueño. Sus noches se veían marcadas por los mismos sueños recurrentes, sueños de oscuridad y destrucción, donde veía el rostro de su familia deformado, sumido en una pesadilla interminable. Despertó con la sensación de que algo había cambiado, algo más allá de lo que podía percibir con sus sentidos. Las distorsiones en la realidad, las transformaciones en la naturaleza que lo rodeaba, se intensificaban con cada día que pasaba.
La granja de los Gardner había dejado de ser un lugar conocido para convertirse en una tierra alienígena, un espacio donde las reglas del mundo natural ya no parecían aplicarse. En el aire flotaba una sensación de opresión, como si el mismo tiempo hubiera quedado suspendido, atrapado en una especie de parálisis cósmica. Con un esfuerzo, Nahum se levantó de la cama, sus músculos entumecidos por el miedo y la fatiga. La casa, una vez cálida y acogedora, ahora parecía un vestigio de lo que había sido. Las paredes exhalaban un aire viciado, y el suelo crujía bajo sus pasos como si la propia estructura estuviera perdiendo su solidez. Mientras recorría la casa, pudo sentir la presencia de algo invisible, algo que lo observaba en cada rincón, como si el propio lugar estuviera vivo y consciente de su sufrimiento. Salió al exterior, donde el paisaje se desplegaba ante él en una escena surrealista. Los árboles, antes llenos de vida, ahora estaban retorcidos y desfigurados, sus ramas se alzaban en ángulos imposibles, como si la misma tierra los hubiera deformado. Las plantas que alguna vez dieron frutos abundantes ahora estaban cubiertas por una capa viscosa y extraña, sus hojas marchitas y negras, como si la vida misma estuviera siendo drenada de todo ser viviente en las cercanías. La tierra, antes fértil, había adquirido un tono grisáceo, como si hubiera perdido su capacidad para nutrir. Nahum caminó lentamente por el terreno, sintiendo el suelo húmedo y pegajoso bajo sus botas. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado la noche anterior. La figura de su esposa, Cealia, transformada en una sombra de lo que había sido, estaba grabada en su mente. La sensación de impotencia, la impotencia ante la realidad que se le escapaba de las manos, era insoportable. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Aunque ya no sabía qué buscaba, ni qué esperaba encontrar, la necesidad de comprender, de encontrar respuestas, lo mantenía en pie. A medida que se adentraba más en la granja, llegó a la zona donde el meteorito había caído. El terreno alrededor del impacto estaba cubierto por una extraña niebla, una niebla densa que parecía tener vida propia. El aire era pesado, denso, y al acercarse, Nahum pudo percibir un zumbido sordo que emanaba de la roca caída, un sonido que se sentía en lo más profundo de su ser. Era como si el meteorito estuviera resonando, como si estuviera llamando a algo más, algo que todavía permanecía fuera de su alcance, pero que lo invadía lentamente. Se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso que daba lo acercaba más a la fuente de la horrible transformación, pero algo lo impulsaba a continuar. Al llegar al lugar exacto, observó el meteorito con más detenimiento. La superficie de la roca estaba cubierta por una sustancia viscosa y brillante, como si estuviera exudando una especie de energía desconocida, una energía que parecía estar absorbiendo todo lo que tocaba. El aire alrededor del meteorito estaba cargado de una electricidad extraña, y Nahum no pudo evitar sentir que una presencia más allá de la comprensión humana lo estaba observando. De repente, una sensación de terror lo invadió, como si una verdad oculta estuviera a punto de revelarse, algo que su mente no estaba preparada para comprender. Y en ese preciso instante, vio algo que lo paralizó de miedo. El meteorito comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y las sombras que se alzaban alrededor parecían cobrar vida propia, como si estuvieran tomando forma, como si la realidad misma estuviera siendo reconfigurada. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, y Nahum sintió que su cuerpo se desvanecía, como si estuviera siendo absorbido por el propio vacío cósmico. La luz del meteorito se intensificó, y Nahum cerró los ojos, incapaz de soportar el resplandor. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en la misma ubicación. El paisaje que lo rodeaba se había transformado por completo. La granja, las plantas, los árboles, todo había desaparecido, como si hubiera sido borrado de la existencia. Estaba en un espacio vacío, donde no había ni cielo ni tierra, solo una extensión infinita de oscuridad interrumpida por puntos de luz que flotaban en la distancia, como estrellas lejanas. Un susurro se alzó en la oscuridad, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una voz que no podía ser comprendida, pero que, sin embargo, emanaba una sensación de conocimiento profundo, un conocimiento que trascendía el tiempo y el espacio. Nahum sintió que estaba siendo invadido por esa voz, por esa presencia, que parecía envolverlo en una realidad distinta, más allá de la comprensión humana. No podía moverse. No podía hablar. Solo sentía que estaba siendo absorbido por la misma esencia del meteorito, por algo que ya no era humano, algo que lo había cruzado todo.
Una fuerza cósmica lo rodeaba, lo abrazaba, y Nahum comprendió, al fin, que la transformación no era algo que simplemente había ocurrido a su familia, sino algo que había comenzado a sucederle a él también. Ya no era un hombre común, no era un ser humano. Había sido tocado por algo mucho mayor, algo más antiguo que el mismo tiempo, y ahora estaba destinado a formar parte de esa infinita red cósmica. En su mente resonaba una última verdad, una que lo dejó sin palabras. Él ya no era dueño de su destino. Ya no tenía control sobre nada. Había sido absorbido por la oscuridad, y lo único que quedaba era la espera de lo que estaba por venir. Capítulo 9. El cambio irreversible. El amanecer llegó sin previo aviso. La niebla que había invadido el lugar comenzaba a disiparse lentamente, pero lo que quedaba atrás no era lo que Nahum había conocido. El terreno alrededor del meteorito estaba ahora irreconocible, como si hubiera sido sometido a un proceso de distorsión que lo transformaba continuamente. Las formas de la naturaleza parecían doblarse y contorsionarse en una amalgama de figuras extrañas, como si la propia Tierra hubiera sido tocada por algo que trascendía las leyes de la física. Nahum permaneció allí, parado en medio de lo que alguna vez fue su hogar, sintiendo la creciente ansiedad de no comprender lo que estaba ocurriendo. Había un vacío dentro de él, un sentimiento de desconexión con la realidad. La visión del mundo que conocía se estaba desvaneciendo rápidamente, y las sensaciones que antes eran familiares ya no tenían sentido. El aire que respiraba parecía cargado de una energía extraña, algo denso, difícil de definir, como si el propio oxígeno estuviera impregnado por la esencia del meteorito. Alrededor de él, el paisaje parecía vibrar, como si estuviera siendo observado por una inteligencia ajena, una fuerza cósmica que solo existía para modificar las cosas. Había algo profundamente alienígena en la atmósfera, algo que era imposible de racionalizar, pero que Nahum podía sentir en lo más profundo de su ser. Se agachó para tocar la tierra, y notó que estaba tibia, como si algo estuviera latiendo en su interior. Sus dedos rozaron el suelo, y de inmediato experimentó una sensación de incomodidad, como si esa misma tierra estuviera viva y, de alguna manera, estaba reaccionando a su presencia. El tiempo se estiraba, como si las horas no tuvieran ya el mismo significado que antes. Los recuerdos de su familia, de su esposa Cealia, empezaron a difuminarse. Imágenes borrosas de rostros distorsionados y cuerpos deformados llenaban su mente. Algo había cambiado para siempre. Decidió alejarse del meteorito, moviéndose hacia la zona que una vez fue la granja. Pero el espacio que antes le parecía familiar ya no lo era. Las estructuras de las casas, las cercas, incluso los caminos que solía recorrer, todo parecía desmoronarse bajo sus pies. La tierra misma estaba siendo consumida por una fuerza que no podía entender. Las sombras que antes se alzaban con cierta normalidad ahora se retorcían, como si tuvieran vida propia, y se desvanecían tan pronto como el sol intentaba brillar sobre ellas. Nahum avanzó con cautela, con la sensación de que algo lo observaba, algo que se encontraba fuera de su alcance, pero que lo acechaba desde algún lugar oscuro. El miedo era palpable. Sentía que su mente estaba siendo arrastrada a un lugar donde la razón no tenía cabida, donde todo lo que conocía como humano estaba comenzando a desvanecerse. Había momentos en los que creía escuchar susurros que venían de la tierra, de las sombras que lo rodeaban, como si el propio espacio estuviera lleno de presencias invisibles, observándolo con una intensidad abrumadora. De repente, una idea aterradora se le ocurrió. ¿Y si no estaba solo en ese lugar? ¿Y si había algo más allí con él, algo que había sido desatado por el meteorito, algo que ya no podía ser descrito con palabras? El viento sopló con fuerza, y las ramas de los árboles, antes retorcidas y negras, ahora crujían como si estuvieran a punto de quebrarse. La atmósfera se volvía más pesada con cada paso que daba. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se intensificaba. En un impulso de desesperación, corrió hacia la casa, buscando algo, alguna forma de respuestas. Al llegar, se detuvo en seco. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las paredes de la casa no solo estaban agrietadas, sino que parecían estar cambiando, transformándose ante sus ojos. La madera que las componía se retorcía, como si se estuviera deformando bajo una presión invisible. La puerta se abrió con un chirrido antinatural, y dentro, la oscuridad era aún más profunda que afuera. No había luz. No había vida. Era un vacío absoluto. Con pasos vacilantes, Nahum entró en lo que alguna vez fue su hogar. Las habitaciones estaban vacías, pero algo no estaba bien.
El aire estaba impregnado por un olor nauseabundo, una mezcla de descomposición y algo más, algo que no podía identificar. La luz que filtraba por las rendijas de las ventanas tenía un tinte extraño, como si el sol ya no tuviera la misma capacidad de iluminar. Las sombras que caían sobre el suelo parecían moverse, pero no de una forma natural. Se deslizaban, se alargaban, se doblaban de maneras imposibles, como si fueran extensión de algo más allá de la materia misma. Se acercó al lugar donde recordaba haber visto a su esposa por última vez. Lo que encontró lo hizo retroceder con horror. La figura de Cealia, o lo que quedaba de ella, yacía allí, en el mismo lugar, pero ya no era la mujer que conocía. Su cuerpo estaba distorsionado, su rostro desencajado, como si estuviera siendo corroído por una fuerza ajena. Su piel parecía estar fundiéndose con el aire, desintegrándose lentamente, y de sus ojos emanaba una luz extraña, como si estuviera conectada a algún tipo de energía más allá de la comprensión humana. Nahum cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada de su esposa, de la figura que ya no era humana. La angustia lo envolvía, pero había algo en esa visión que lo mantenía paralizado, como si, de alguna manera, su existencia misma estuviera siendo absorbida por esa transformación, como si él también estuviera comenzando a perder su humanidad. El tiempo, el espacio, y la misma naturaleza de la realidad parecían estar siendo retorcidos, y Nahum comprendió que ya no había vuelta atrás. Algo había sido desatado, algo de lo cual no había escape. El meteorito, con su energía oscura, había tocado a su familia, y ahora, tocaba a todo lo que conocía. La última visión de Nahum antes de perder el sentido fue la de una sombra gigantesca que se deslizaba por el suelo, alcanzando cada rincón de la casa, absorbiéndolo todo en su paso. Un grito imposible de comprender se levantó desde el fondo de su alma, pero nadie, ni siquiera él, lo escuchó. Capítulo 10. La propagación del mal. Las primeras luces del día no lograban penetrar la densidad de la niebla que ahora se había asentado sobre el pueblo. El paisaje, antes familiar, continuaba distorsionándose de maneras cada vez más alarmantes. Nahum, aún atrapado en la confusión de lo que había sucedido en su hogar, sentía que el tiempo se desvanecía y que la realidad misma estaba desmoronándose bajo su piel. Mientras caminaba por los restos de lo que alguna vez fue su vida, las sensaciones de alienación y terror aumentaban. Los días parecían pasar sin un orden lógico. Al principio, había tratado de entender lo que ocurría, pero ahora la racionalidad parecía haberse perdido por completo. A medida que el mal se extendía, las tierras alrededor del meteorito se volvían cada vez más inhóspitas. La flora y la fauna mutaban ante sus ojos, y los animales, que una vez fueron parte integral del ecosistema, ahora exhibían comportamientos extraños y deformidades terribles. Los árboles, una vez robustos y frondosos, se arrugaban y retorcían como si el aire mismo estuviera asfixiándolos. El suelo, por su parte, parecía vibrar, temblar, como si latiera con una energía desconocida. El cambio no solo afectaba a la naturaleza. Las personas que se habían quedado en el pueblo, aquellos que, por alguna razón, no habían abandonado la zona, también estaban cambiando. Unos se volvían cada vez más silenciosos, como si la locura comenzara a acechar en sus mentes. Otros parecían haber sucumbido a la enfermedad, un mal desconocido que se propagaba rápidamente, despojando a las víctimas de sus capacidades físicas y mentales. Nahum se encontraba con ellos en las afueras de las casas, vagando sin rumbo, como sombras de lo que habían sido. Las enfermas miradas de aquellos hombres y mujeres que aún quedaban en el pueblo le llenaban de una tristeza profunda, pero también de un miedo creciente. Sabía que algo siniestro, algo ajeno al control humano, se estaba extendiendo. Los habitantes del pueblo no tenían fuerzas ni recursos para enfrentar lo que les ocurría. La gente que antes estaba unida en la vida cotidiana ahora parecía perdida, como si algo hubiera drenado la vida de sus cuerpos y mentes. Con un nudo en el estómago, Nahum se dirigió al centro del pueblo, donde se alzaba la iglesia, la última edificación que permanecía intacta, aunque ni siquiera ella escapaba del mal que había invadido el lugar. La estructura, que una vez representaba la seguridad y la esperanza, ahora se erguía con una presencia ominosa, sus paredes manchadas por la humedad y el desgaste, como si el paso del tiempo hubiera sido acelerado en el pueblo entero. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró cautelosamente. En el interior, el aire estaba cargado de una extraña presión, como si el lugar estuviera esperando algo, un evento o una revelación. Las sombras danzaban sobre las paredes,
proyectadas por las velas apagadas en el altar. Todo parecía quieto, en suspenso, pero una sensación de incomodidad lo invadió al instante. En el altar, una figura se encontraba de pie. Era un hombre, aunque su rostro estaba casi completamente cubierto por una capa de polvo y suciedad. Su postura era rígida, y no parecía notar la presencia de Nahum. El hombre estaba inmóvil, mirando fijamente al altar, como si estuviera esperando una señal, una llamada que nunca llegaría. Nahum se acercó lentamente, sin comprender completamente qué estaba sucediendo. Mientras caminaba, notó que la figura tenía algo extraño. Su piel no era humana. Estaba descolorida, casi gris, y su cuerpo parecía estar desintegrándose por momentos, como si se estuviera disolviendo en el aire. De pronto, el hombre se giró lentamente hacia Nahum. Sus ojos, vacíos, no mostraban nada más que una oscuridad infinita. No había vida en ellos, solo una neblina oscura que se reflejaba en su mirada. La boca del hombre se movió, pero no hubo palabras. En lugar de eso, una corriente fría recorrió el aire, y el susurro de una presencia lejana se filtró en los oídos de Nahum, un murmullo ininteligible que no provenía de la figura humana, sino de algún lugar más allá de la comprensión. Desorientado, Nahum dio un paso atrás. La sensación de estar siendo observado por algo mucho más grande que él lo envolvía con fuerza. La iglesia, que alguna vez fue un lugar de refugio, se estaba convirtiendo en un conducto para algo más oscuro, una fuerza que no pertenecía a este mundo. De pronto, el hombre comenzó a caminar hacia él, sus movimientos lentos y extraños, como si estuviera siendo controlado por una voluntad ajena. En ese momento, Nahum sintió una oleada de desesperación. Sabía que algo muy antiguo y malévolo se había desatado, algo que no podía comprender completamente. La corrupción que se había infiltrado en su tierra, en su vida, parecía estar tomando formas que desbordaban todo lo que conocía como humano. Rápidamente, Nahum salió de la iglesia y se alejó lo más que pudo del pueblo, intentando huir de la fuerza invisible que lo acechaba. Mientras caminaba, las sensaciones se intensificaban. La tierra temblaba bajo sus pies, y el aire se tornaba cada vez más denso, como si el propio planeta estuviera siendo aplastado por algo mucho más grande que él, algo que ya no podía detenerse. En la distancia, vio una figura que parecía estar esperando, un ser que lo observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para dar su siguiente paso. Nahum supo en ese instante que el mal no solo estaba en su pueblo, sino que estaba extendiéndose, unificando todo bajo su dominio. La tierra misma se estaba transformando, y con ella, todo lo que alguna vez fue conocido. La lucha por la supervivencia ya no era una opción. La realidad misma se estaba desmoronando. Nahum no podía luchar contra lo inevitable. La única esperanza que quedaba era una desesperación sorda, que lo arrastraba hacia un futuro incierto y sombrío, donde la humanidad ya no tendría cabida. El mal, como una sombra gigantesca, continuaba su expansión sin descanso, y el futuro del pueblo y sus habitantes ya no estaba bajo control de los humanos. Capítulo 11. La última resistencia. La oscuridad se cernía sobre el pueblo como una manta pesada. Nada parecía escapar a su abrazo sombrío. El aire, espeso y denso, continuaba impregnado de una sensación de horror que había comenzado a corroer las fibras más profundas de la existencia humana. Nahum no sabía cuánto tiempo había pasado desde aquella noche de pesadilla. Los días se desdibujaban en su mente, y las horas parecían desvanecerse en un vacío inquietante. No podía dar con una explicación racional, pero sabía que algo imposible se había apoderado de su hogar. Caminaba lentamente por el terreno familiar que ahora parecía extraño, como si el mismo espacio hubiera perdido su esencia, alterado por fuerzas externas. El cielo ya no era el mismo. Un tinte verdoso y enfermizo oscurecía el horizonte, y la atmósfera, cargada de un olor agrio, hacía que cada respiración fuera más difícil que la anterior. La niebla, que nunca se disipaba completamente, envolvía las casas y los árboles, como si la tierra misma estuviera tragando todo a su paso. El paisaje ya no era el mismo, pero, de alguna forma, la tierra seguía exigiendo ser habitada. Los pocos sobrevivientes que quedaban, aquellos que de alguna manera habían escapado a la degeneración que había alcanzado al resto de la población, ahora se agrupaban en silencio. Cada uno con su propio dolor, su propio miedo, pero todos compartiendo el mismo terror, la certeza de que la vida tal como la conocían estaba desapareciendo. Nahum se dirigió hacia la casa que había sido de su familia.
Al acercarse, la vio desde lejos, desmoronada por la maleza y el paso del tiempo, pero aún reconocible. Aquel lugar, una vez lleno de risas y de vida, ahora era solo una sombra de lo que había sido. A través de las ventanas rotas, el interior estaba oscuro y vacío, como si la casa misma estuviera buscando escapar de la horrenda transformación que había caído sobre ella. Entró lentamente, cada paso resonando de manera extraña sobre el suelo, que crujía como si estuviera por derrumbarse. La casa, que antes había sido el refugio de su familia, ahora parecía haberse convertido en una prisión. Las paredes, cubiertas de humedad y moho, emanaban un frío que calaba hasta los huesos. Cada habitación, cada rincón, parecía estar marcado por la huella de lo que había ocurrido. No había sonido, solo la quietud densa que lo envolvía. Se detuvo en lo que había sido su antiguo salón. El lugar estaba en ruinas, pero había algo más. Sobre la mesa, en el centro de la habitación, había un extraño objeto. Era pequeño, una piedra del tamaño de un puño, pero lo que le llamaba la atención no era su tamaño, sino su color. Era un tono violeta, profundo y luminoso, como si algo en su interior estuviera brillando, como si la piedra misma estuviera viva. Se acercó con cautela. Algo en su interior lo instaba a no tocarla, pero una fuerza inexplicable lo empujó hacia ella. Extendió la mano temblorosa y la tocó. En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El aire se volvió más pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado. La piedra parecía pulsar, emanando una energía que era a la vez desagradable y fascinante. La visión de Nahum se nubló brevemente, y un frío insoportable lo invadió. De repente, una ráfaga de imágenes lo asaltó, rápidas y fugaces, como si su mente estuviera siendo invadida por recuerdos ajenos. No eran recuerdos de su propia vida, sino de algo más antiguo, algo mucho más grande y maligno. Vio una vasta oscuridad que se deslizaba por el universo, devorando planetas, estrellas y vidas. Un abismo sin fin que se extendía por el espacio exterior. La piedra, de alguna manera, parecía estar conectada con esa fuerza cósmica, un eco distante de una presencia que estaba más allá de la comprensión humana. Entonces, la visión se desvaneció. Nahum cayó de rodillas, jadeando, con el corazón desbocado y la mente completamente abrumada por lo que había presenciado. Su alma sentía un peso insoportable, como si esa oscuridad estuviera ahora incrustada en él. Levantó la vista, pero ya no estaba solo. Frente a él, en la penumbra de la casa, se encontraba la figura que había estado acechando sus sueños. Era una figura familiar, pero al mismo tiempo ajena. Un hombre con la piel grisácea, los ojos vacíos y una sonrisa que parecía formada más por la desesperación que por la alegría. El hombre no habló, pero su presencia era suficiente para transmitir una comprensión macabra. Era la manifestación del mal que se había apoderado del lugar, la culminación de todo lo que había comenzado con el impacto del meteorito. Nahum sabía que no había escape. Había llegado al final de su resistencia, y la oscuridad que había presenciado a través de la piedra ahora lo rodeaba. Se levantó lentamente, su cuerpo temblando, mientras la figura avanzaba hacia él. No había miedo en sus ojos, solo una aceptación sombría de lo inevitable. La tierra había sido corrompida. Las almas humanas ya no tendrían cabida en ella. Y él, Nahum, ya no era más que una parte de ese proceso de destrucción y disolución. Alzó la mirada al cielo exterior, ese cielo ahora teñido de un verde mortal, y comprendió lo que había ocurrido. No era solo la tierra la que estaba siendo devorada. Era toda la humanidad, atrapada en un ciclo infinito que no podía detenerse. Ya no era solo el mal del meteorito. Era algo más grande, algo más antiguo que todo lo que la humanidad había conocido. Y así, en esa quietud, en esa desesperación, Nahum se enfrentó a la última verdad. El fin de su mundo no era un evento aislado. Era solo una manifestación de algo mucho más vasto, una sombra que había sido sembrada desde el principio de los tiempos, esperando su momento para expandirse y consumir todo a su paso. Este capítulo marca el punto culminante de la corrupción que ha invadido al pueblo y a Nahum mismo, conectando la historia con algo mucho más grande que la tragedia personal de los personajes. Capítulo 12. El despertar de la oscuridad. El amanecer llegó, pero el sol no era el mismo. Había algo extraño en la luz que se filtraba a través de las nubes espesas que cubrían el cielo, algo que no era natural. El resplandor verdoso, opaco,
Iluminaba el paisaje con una tonalidad enfermiza que no se parecía al brillo habitual del día. Los árboles que antes se alzaban firmes y vigorosos ahora se doblaban bajo el peso de la niebla, y las plantas, deformadas y mustias, parecían ser sombras de lo que alguna vez fueron. Nahum estaba de pie frente a lo que había sido su hogar, esa casa que, tras la devastación, parecía haber quedado impregnada con un mal insondable. El aire era pesado, como si estuviera saturado con una densidad de terror palpable, y la tierra misma parecía retorcerse, como si intentara escapar de lo que había llegado a ella. No había señales de vida, salvo el leve susurro del viento, pero Nahum sabía que no había esperanza en eso. La vida, tal como la conocía, ya no existía. Caminó lentamente entre las ruinas de lo que alguna vez fueron calles conocidas. A su alrededor, el desolado paisaje se extendía como un lienzo gris, un vacío que parecía consumirlo todo, incluyendo cualquier atisbo de normalidad. La gente que había quedado, esos pocos sobrevivientes, se mantenían alejados, sus miradas perdidas en el horizonte, como si ya no pudieran entender qué sucedía. Nada en su mundo era comprensible ahora. Nahum se detuvo frente a lo que quedaba del manantial donde solía ir a beber agua, un lugar que en su memoria siempre estuvo lleno de vida. Ahora, la fuente estaba seca, y el pozo había colapsado, dejando al descubierto un hueco negro que parecía extenderse hasta el centro de la tierra misma. Algo había estado extrayendo la vitalidad de todo lo que tocaba, algo que no podía entender, pero que sentía profundamente. De repente, un sonido extraño, un crujido leve, irrumpió en la quietud. Nahum giró rápidamente, los músculos tensos. Unas figuras se acercaban por la niebla, tan oscuras y sombrías que casi parecían parte de la misma niebla que las rodeaba. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Sus cuerpos eran irreconocibles, deformados, con la piel pálida y los ojos vacíos, como si la vida misma se hubiera ido de ellos, dejando solo cáscaras. No hablaban, pero su presencia era inquietante, como una advertencia del destino que aguardaba a los demás. Nahum sintió que algo en su interior comenzaba a romperse. Aquellos seres, aquellos muertos vivientes, no eran más que una sombra de lo que el pueblo había sido. La corrupción se había extendido más allá de lo físico, más allá de lo visible. La oscuridad había tocado todo, convirtiendo a aquellos que quedaban en simples vestigios de su humanidad. Era el despertar del abismo que había comenzado con el meteorito. Todo lo que conocían estaba siendo arrastrado a esa oscuridad abrumadora. A medida que las figuras avanzaban hacia él, Nahum retrocedió, sus pies arrastrándose por el suelo como si la tierra misma lo estuviera reteniendo. No podía seguir. Estaba atrapado. Miró una vez más el paisaje arruinado, sintiendo la desesperación en su pecho, y comprendió que no quedaba nada por hacer. No era solo el pueblo lo que se estaba desmoronando. Era todo. Su vida, sus recuerdos, todo estaba siendo reclamado por esa presencia oscura que había venido del espacio exterior. Se arrodilló en el suelo, vencido por la magnitud de lo que estaba sucediendo. El miedo, la tristeza y la ira lo invadían, pero también sentía una extraña sensación de resignación. No podía luchar contra algo tan vasto, tan omnipresente. El mal no solo estaba en la tierra, sino que había penetrado en la propia esencia del cosmos. Era el fin de todo. Lo que alguna vez fue un mundo lleno de esperanza ahora se había convertido en un ecosistema de desolación y muerte, y no había escape. El sonido de pasos se acercaba más, pero Nahum no podía moverse. Las figuras ya estaban demasiado cerca. Entonces, una sombra oscura, la misma que había observado anteriormente en su casa, apareció frente a él. La figura no era humana, pero su presencia era igual de aterradora. Era la manifestación final de la oscuridad que se había desatado, el último vestigio de una fuerza destructiva que lo había consumido todo. La figura no habló, pero en sus ojos vacíos y en su rostro desencajado, Nahum leyó la respuesta a todas sus preguntas. Todo había sido parte de un ciclo interminable. La llegada del meteorito no había sido un accidente. Era solo la manifestación de un mal cósmico que había estado esperando su momento para llegar. La oscuridad del espacio exterior había encontrado su camino hacia la Tierra, y ahora, toda la humanidad estaba atrapada en su abrazo mortal. Nahum, derrotado y sin esperanza, observó cómo la figura se desvanecía, dejando atrás solo un vacío aún más profundo. Ya no quedaba nada por hacer. La oscuridad había ganado. Todo había terminado.
Este capítulo profundiza aún más en la desesperación y el vacío que se apodera de los personajes mientras la amenaza externa se hace irreversible. La sensación de que la vida está siendo consumida por fuerzas cósmicas está al centro de este momento clave de la historia. Capítulo 13. La revelación del abismo. La desesperación de Nahum había alcanzado un punto crítico. El último vestigio de esperanza se había desvanecido. Ya no importaba lo que había sucedido antes. Los recuerdos de su vida previa se disipaban en la neblina espesa que cubría cada rincón de su existencia. Los habitantes del pueblo, aquellos pocos que aún quedaban, no eran más que sombras de lo que habían sido, entidades distorsionadas atrapadas en una realidad paralela de terror. Había algo irremediable en el aire, un peso sobre el alma que no se podía escapar ni ignorar. Nahum caminaba por las desoladas calles, las huellas de sus pies desapareciendo rápidamente en la capa de polvo que cubría la tierra. Cada paso lo acercaba más a la verdad que, aunque temida, era la única respuesta posible. El mismo aire parecía haber cambiado. Ya no era fresco, no era vital. La atmósfera ahora estaba impregnada de un ácido fétido que corroía la esperanza, como si todo estuviera siendo consumido lentamente por algo invisible. No podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche, cuando la esfera del meteorito se había estrellado en su tierra. Era como si el impacto no solo hubiera abierto un agujero en el cielo, sino en las mismas entrañas del cosmos. La luz que había emanado del objeto no había sido simplemente extraña, sino profundamente antinatural, una luz que cambiaba los colores a tonos que no pertenecían a su mundo, colores que ahora se manifestaban en cada rincón de la Tierra. Era como si la naturaleza misma estuviera siendo manipulada por una fuerza externa, y él había sido testigo de la transición de la vida hacia la muerte, del orden hacia el caos. Esa noche, tras el impacto, la Tierra pareció moverse por sí misma. Los campos se deformaban, las aguas se volvieron turbias y las plantas comenzaron a adquirir tonalidades irregulares, como si la misma vida fuera siendo drenada de ellos, y los hombres y mujeres que una vez vivieron en el pueblo de Arkham ahora vagaban como espectros perdidos, incapaces de comprender lo que sucedía. Nahum estaba siendo arrastrado por la corriente invisible de la fatalidad. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a lo inevitable. La pesadilla cósmica había llegado a su máxima expresión, y lo que quedaba ya no era más que un eco de lo que alguna vez fue el mundo. A lo lejos, vio una figura. No una persona, no un ser humano. Era algo más. Algo informe, una presencia que emanaba una aura palpable de malignidad. El aire alrededor de la figura parecía distorsionarse, como si las leyes de la naturaleza ya no tuvieran poder sobre la forma en que se movía. Nahum se detuvo, incapaz de moverse. Su cuerpo, que antes había estado gobernado por el miedo y la ira, ahora parecía una cáscara vacía, su alma había quedado atrapada en una telaraña invisible que lo mantenía inmóvil. La figura avanzaba hacia él con una lentitud perturbadora, y el entorno comenzaba a transformarse a su alrededor. Las casas que antes estaban desmoronadas, como monumentos a la pérdida, se alzaban ahora en una especie de efímera reconstrucción, pero eran irreales, como un sueño distorsionado. Las sombras se estiraban de manera antinatural, y la niebla seguía creciendo, expandiéndose, abarcando todo. En un susurro etéreo, la figura habló. Su voz no provenía de sus labios, sino del aire mismo, como si cada palabra estuviera impregnada en el cosmos. Todo ha sido presagiado, dijo la figura, su voz resonando en el mismo tejido del espacio-tiempo. Lo que has presenciado no es un castigo, sino una transición. El color que tocó tu tierra no es un accidente, sino una manifestación del ciclo eterno. La luz que has visto, la que creías maldita, es solo la muestra de que las leyes del universo están cambiando, que el espacio mismo está siendo reconfigurado. Nahum miró fijamente a la figura. No comprendía lo que escuchaba, pero algo en su interior le decía que no se trataba de una mentira. La realidad que conocía ya no existía, y él no era más que una pieza diminuta en un juego cósmico que escapaba a su comprensión. El meteorito, continuó la figura, era solo el primero de muchos. Habrá más, y cuando lleguen, ya nada será como antes. Los mundos colisionarán, las dimensiones se desbordarán, y el tejido mismo del espacio se rasgará. Lo que una vez fue tu hogar será una memoria, una sombra fugaz en la historia de un cosmos sin sentido. Una sensación de frío recorrió la columna de Nahum, como si las palabras de la figura hubieran penetrado más allá de su piel, hasta lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que no estaba ante un simple ser,
sino ante una entidad que estaba por encima de las leyes humanas, algo que provenía del espacio exterior y que solo buscaba un propósito que él no podía entender. La humanidad, dijo la figura con una amargura inexplicable, ha sido siempre un intento fallido. El fin de vuestro mundo es solo una pequeña corrección en el eterno ciclo. No sois más que una chispa fugaz en la oscuridad infinita. Las palabras golpearon a Nahum como un martillo. Sabía que había llegado al final de todo, pero lo que le quedaba era una sensación abrumadora de insignificancia. El cosmos, el espacio exterior, el meteorito, todo se había conjuntado para llevarlo hasta este momento. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, y con su desaparición, el paisaje se sumió aún más en la oscuridad. Los árboles, las casas, las personas, todo había sido absorbido por un vacío profundo e incomprensible. La niebla se arremolinaba como una tormenta, y en el aire, el único sonido que quedaba era el susurro incesante de un mundo desmoronándose. Nahum cayó de rodillas, completamente derrotado. Sabía que no quedaba nada que pudiera hacer. El espacio, como un gigante indiferente, estaba a punto de devorarlo todo. La oscuridad había llegado, y con ella, la verdad más aterradora de todas. No había escape. Este capítulo expande aún más la atmósfera de terror cósmico, con la revelación de una verdad más grande que cualquier posible entendimiento humano, y culmina con la sensación de que no hay lugar para la esperanza en el universo. Capítulo 14. El fin de todo. La desolación que había marcado la vida de Nahum se transformó en una realidad aún más aterradora, una realidad sin retorno. El dolor, la desesperanza, y la sensación de vacuidad habían penetrado su ser hasta lo más profundo. Ya no había tierra firme bajo sus pies, ni memoria de un mundo que alguna vez fuera suyo. Todo había sido distorsionado por la presencia de lo que no podía entender ni controlar. La idea de una fuerza cósmica que arrasaba con todo, que desdibujaba los límites entre lo real y lo imaginado, había dejado de ser solo una noción extraña. Se había convertido en un hecho innegable. Nahum, ya despojado de su humanidad, ya no era un hombre, sino una sombra que erraba entre ruinas, testigo mudo de la caída final. El aire se volvió más denso, imbuido de una niebla espesa que parecía surgir de la nada. El espacio, tan vasto y lejano, ya no era el mismo. Había dejado de ser un conjunto de dimensiones ordenadas. El tiempo, al igual que la luz, parecía perder su propósito. Cada segundo se arrastraba como un peso insoportable, y el horizonte se había desdibujado completamente. No quedaba nada en pie, ni esperanza, ni recuerdos, ni una razón para continuar. El color del espacio exterior, aquel que había caído del cielo, ahora dominaba todo. Ya no era solo una esfera brillante, sino una presencia que envolvía todo, que alteraba las leyes fundamentales de la naturaleza, haciendo de cada instante un eco de caos. Nahum vagaba entre las ruinas de lo que alguna vez había sido su hogar, pero ahora todo era irreconocible. Las casas, que en otro tiempo habían sido refugios de vida y calor, se alzaban como esqueletos desmoronados, donde las paredes, consumidas por el avance de lo imposible, no eran más que vestigios de algo que ya no existía. Los árboles que una vez ofrecieron sombra y frutos, ahora eran estructuras rígidas, deformadas por la luz que los invadía, como si la vida misma hubiera sido desterrada de su ser. La misma tierra bajo sus pies parecía temblar, como si el núcleo de su ser estuviera siendo arrancado de su lugar. De vez en cuando, veía a las figuras que habían sido sus vecinos, pero no eran ellos. Los rostros se deformaban en expresiones que no le pertenecían, como si las sombras de las personas hubieran sido estiradas y retorcidas por una fuerza malévola. Ellos lo miraban, pero no había reconocimiento en sus ojos. Eran como marionetas atrapadas en una distorsión que no podían comprender. La noche llegó de forma abrupta, más oscura que nunca, con un cielo estrellado que parecía más vacío que lleno. Las estrellas ya no eran puntos brillantes, sino fragmentos quebrados que titilaban con una luz agonizante. Todo estaba opaco, como si el mismo universo estuviera exhalando su último suspiro antes de desvanecerse por completo. Nahum caminaba, arrastrando sus pies con esfuerzo, su mente atrapada en la abrumadora magnitud de lo que ocurría. En medio de esa oscuridad, escuchó un sonido distante, una vibración en el aire. Era casi imperceptible al principio, un susurro que se elevaba y descendía, como el eco de un antiguo canto perdido en el tiempo. Pero pronto, ese sonido se transformó en algo más claro, más penetrante. Era un murmullo bajo,
Una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era la figura que había visto antes, la misma presencia de otro mundo, que ahora se manifestaba en la distancia, emergiendo de la niebla, como una sombra que se materializaba de la nada. Nahum sabía que no podía huir. Sabía que el final había llegado. Lo que has presenciado, dijo la figura con su voz resonando a través del aire, es solo una manifestación del fin. No hay regreso, no hay escape. Lo que queda de tu mundo no es más que un reflejo distorsionado de lo que una vez fue. La humanidad, como otras formas de vida antes de ti, ha llegado a su inevitable conclusión. Nahum, con la mente fracturada y el alma agotada, no podía replicar. La figura continuó, sus palabras fluyendo como una sentencia, como un decreto de condena que no podía ser revertido. El color que has visto, continuó la entidad, no es solo una plaga, ni un error cósmico. Es la señal de una transición mayor. Los mundos, las dimensiones, todo está siendo reconfigurado. El universo mismo se reiniciará, y los vestigios de lo que alguna vez fue tu vida se desvanecerán en el olvido. Nahum, con los ojos llenos de desesperanza, miró a la figura. Algo en su interior, una última chispa de conciencia, le dijo que debía preguntarle algo, aunque la pregunta misma fuera vacía. ¿Por qué? Fue lo único que pudo articular. La respuesta llegó sin compasión, sin juicio. Porque el universo no tiene necesidad de tus respuestas. Porque todo tiene un ciclo. Lo que era, ya no será. Lo que existe ahora, dejará de ser. La luz que ves no es una bendición, sino el reflejo de la inevitabilidad de todo lo que es. Con esas palabras, la figura desapareció. Y con su desaparición, la tierra, el aire, las sombras y las luces se desintegraron en una disonancia silenciosa. Nahum ya no estaba seguro de dónde se encontraba. Todo se había disuelto en un vacío que lo absorbía todo. La oscuridad no era un final, era el comienzo de algo mucho mayor, mucho más allá de lo que cualquier ser humano pudiera comprender. En ese abismo, donde no quedaba nada, Nahum entendió lo que había sido la verdadera naturaleza del meteorito, la luz, el color. Todo, desde el principio, había sido un presagio. El fin de la humanidad no era más que un peldaño en una espiral que continuaría eternamente, más allá del alcance de la comprensión humana. Y entonces, sin más que hacer, sin más que ser, Nahum se desvaneció, su ser absorbido por el mismo vacío que había devorado a todo lo demás. El color del espacio exterior, esa luz de otro mundo, había marcado su destino, y con ello, el fin de la historia humana. Capítulo 15. La última revelación. El viento había dejado de soplar, la tierra estaba muda, como si el universo mismo estuviera en un estado de espera, suspendido en el tiempo. En ese vacío eterno, la figura de Nahum ya no era más que un recuerdo. La niebla que lo había rodeado durante sus últimos momentos se disipaba lentamente, como si la misma esencia del horror se hubiera evaporado, dejando atrás solo ecos vacíos. La muerte ya no era un concepto. Era un estado permanente, un paisaje de sombras e infinitos abismos. El color del espacio exterior, esa luz que había invadido cada rincón de la realidad, se hallaba ahora más difusa que nunca. Ya no era un fenómeno físico, no era una emanación de energía visible. Se había convertido en algo intangible, una esencia que impregnaba cada átomo del cosmos. Ya no se percibía con los ojos, sino con el alma, con la conciencia misma, una vibración cósmica que resonaba en todos los rincones del ser. La humanidad, tal y como la conocían, había desaparecido. No solo Nahum, sino todos aquellos que habían sido tocados por ese color, ese fenómeno imposible de describir, que había llevado al mundo a un abismo del que no había retorno. La desaparición no había sido un proceso doloroso, sino más bien una descomposición de la realidad misma. Las fronteras entre los mundos, entre lo conocido y lo desconocido, se habían desvanecido, y con ellas, el propio concepto de existencia. En las profundidades de este abismo, donde la materia y el pensamiento ya no tenían forma, la conciencia de Nahum comenzó a disiparse, a perderse en la vastedad del todo. Sin embargo, una última chispa de claridad se mantuvo viva dentro de él. Era como un reflejo, una sombra fugaz de lo que alguna vez fue su ser. Y en esa frágil chispa de existencia, una revelación final surgió, clara como el cristal y tan insondable como el abismo mismo. Había algo más allá de lo que sus ojos humanos habían podido ver. Algo que trascendía el horror y la destrucción, algo que no podía ser comprendido en términos humanos.
Lo que había ocurrido en la Tierra, en el campo de Nahum, en ese pequeño rincón del universo, no era un evento aislado. Era un fragmento de algo mucho más grande, mucho más vasto. La luz del color no era una maldición, sino un indicador, un marcador de un cambio cósmico, una transición hacia una nueva etapa en el ciclo eterno del universo. Nahum, ahora libre de la limitación de su cuerpo, comprendió la magnitud de la verdad que se le revelaba. La humanidad, como tantas otras formas de vida antes de ella, había sido una chispa fugaz en la interminable cadena del cosmos. No era que el fin del mundo significara la aniquilación total, sino más bien una transformación, una reconfiguración de la materia, la energía y el espacio. Los seres humanos, con todas sus emociones, historias y conocimientos, habían sido apenas un suspiro en la vastedad de lo eterno. De pronto, una sensación de comprensión total llenó la mente de Nahum. El color que había visto no era simplemente una anomalía natural o una fuerza destructiva. Era un reflejo del universo mismo, un recordatorio de que la creación y la destrucción eran dos aspectos de la misma realidad. Así como el universo había nacido de un caos primordial, de una explosión cósmica que había dado forma a las estrellas y los planetas, ahora el caos volvía a reinar, de nuevo, en su más pura forma. Pero en esa disolución no había maldad, ni horror absoluto, sino una parte necesaria del ciclo eterno. Con esa revelación, Nahum sintió su conciencia expandirse, fusionándose con la vasta extensión del cosmos. Las fronteras entre su ser y el universo se disolvían, y en su mente ya no existían límites. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todas las formas de vida, todas las ideas y pensamientos, se fusionaban en una sola entidad que trascendía la comprensión humana. La idea de la muerte, tal como los hombres la habían entendido, dejó de existir. Había sido una ilusión, un concepto temporal que había servido para estructurar la vida, pero que no tenía cabida en la infinitud del todo. Y entonces, en un último suspiro de conciencia, Nahum se desvaneció en el todo. No fue una desaparición en el sentido humano de la palabra, sino una disolución tranquila, un retorno al origen. Su ser se fundió con el universo, y el color del espacio exterior, ese fenómeno que había sido tanto su condena como su revelación, pasó a ser parte de su esencia. Ya no había diferencia entre él y el cosmos, entre la materia y la energía, entre la luz y la oscuridad. Todo se fundió en una unidad eterna e infinita. Y así concluyó la historia de Nahum Gardner. No con una explosión cataclísmica, sino con una disolución tranquila y definitiva, una aceptación de que todo lo conocido debía desvanecerse para que lo desconocido pudiera surgir. El color del espacio exterior, ese terror que había marcado el fin de su mundo, se convirtió en la clave para entender el eterno ciclo de la existencia, la creación, la destrucción y la reconfiguración infinita. El universo seguía adelante, indiferente, en su perpetuo flujo, sin fin ni principio, solo una sucesión continua de transformación y renacimiento. Este capítulo final cierra la narrativa del color del espacio exterior al unir los conceptos de destrucción y renovación, dejando al lector con una sensación de lo inevitable, lo cósmico y lo infinito. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través del color del espacio exterior. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de más contenido fascinante. Tu apoyo es clave para que sigamos trayéndote más relatos como este. ¡Hasta la próxima!